Para personas inquietas, Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen mil lágrimas al mar. Bueno, en muy pocas ocasiones hemos hablado en este programa de lo que es el alcoholismo fetal. Pero hoy queremos darle voz a una asociación que, bueno, pues que nos va a explicar, nos va a hablar de qué problemas puede encontrarse en una familia cuando un niño sufre este síndrome, llamémosle así, no sé si será realmente así, pero sobre todo aquí lo que yo quiero hacer hincapié es, porque como todos ustedes saben, mi programa está pura y exclusivamente dedicado a la discapacidad, ¿qué conlleva el alcoholismo? O sea, ¿qué aporta el alcoholismo? ¿Qué le quita el alcoholismo a un feto? Porque luego cuando ese niño nace tiene graves problemas y puede caer dentro del mundo de la discapacidad. Bueno, pues para ello tengo a Kaloli. Kaloli es madre de un chico con estas características y ella ha vivido de cerca esta problemática. Hola, Kaloli. Hola, buenos días. Yo no sé, Kaloli, si quieres comenzar desde el principio, porque es algo que la mayoría de la gente ignora. Sí, bueno, el alcoholismo fetal es un espectro, ¿vale? Es un síndrome, pero que tiene un espectro muy amplio. Puede ser leve, moderado o muy grave, ¿no? Entonces afecta muchísimo porque es una discapacidad invisible, porque no se ve. Los chicos no tienen, cuando la gente los ve, son normales, son guapos, son normales no, pero aunque son chicos que no muestran su discapacidad, entonces no tienen un trato diferenciado, digamos, de los chicos que no tienen esa dificultad, ¿no? Entonces, pues bueno, es un problema neuronal, no se ve en una analítica, ni en un electroencefalograma, ni es un problema genético, con lo cual es muy difícil de diagnosticar y lo que siempre sucede es que los niños son desinquietos, que son TDAH, es lo primero que les ponen, que tienen trastornos de personalidad o trastornos de comportamiento, y todo es un poco un sin vivir hasta que llegan al diagnóstico de alcoholismo fetal, ¿no? Entonces, bueno, pero todo esto, yo, como decía, lo quería trasladar al tema de la discapacidad, pero también aquí hay algo que pocas veces tocamos, y es el tema de la adopción. Cuando una familia generosamente o a veces es por egoísmo, porque quieren tener un crío y no pueden, da igual, por lo que sea, pero que alguien, o sea, una familia decida, una familia o una persona sola, o sea, a veces una madre sola la que decide la adopción, y se encuentra con esta problemática porque desconoce qué es lo que ha pasado en la vida de la gestante que ha sido madre de ese niño. Eso no está, digamos, no sé cómo le diría, controlado. No está nada controlado, y yo adopté a mis hijos en el año 2003. En esa época no había ningún control de nadie. Mis hijos son de Ucrania, que todo el tema del alcoholismo fetal se da en la mitad de los niños adoptados en lo que llaman el cinturón del vodka, que es Rusia, Ucrania, Bulgaria, Rumanía, esos países. Países muy fríos, muy fríos. Vinieron con esa problemática. En el país de origen no se ve, porque cuando yo adopté a mis hijos, de los dos que yo tengo, uno lo tiene y el otro no.
Y es un tema porque pues en el embarazo, si te quedas embarazada los 3 primeros meses, en los meses de invierno, pues bebes para quitarte el frío, no es que se beban porque sean alcohólicos. Sí, no porque sea un mundo de borrachos, sino por... No, sino claro, porque es un tema para paliar el frío cuando sobre todo hay pobreza. Uh-huh. Entonces le mezclas el alcoholismo, o sea, el que beben para quitarse el frío, la falta de buena alimentación, de vitaminas, de todo, pues los niños sufren una serie de problemas, sobre todo neurológicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, por ejemplo, mi hijo no lee las caras, no entiende que tiene que esperar, no entiende las consecuencias de los actos. Entonces, claro, es una persona muy dependiente en el sentido de que hay que vigilarlo para todo. Claro. Porque él, lo que se le pasa por la cabeza, lo hace, sin pensar que eso puede tener consecuencias para su salud, para su vida o para la de los demás, ¿no? Claro, pero Caloli, el problema más gordo comienza cuando tú desconoces qué le pasa. Claro. y nadie quiere atenderte, nadie quiere resolverte ese problema que tú estás viendo y que los demás no ven, sobre todo los profesionales. Sí, pues mi hijo vino con 4 años y si el diagnóstico lo tuvo a los 16, porque hasta ese momento ni siquiera, porque fui a Barcelona, porque aquí no se sabía lo que era el alcoholismo fetal, ni nada de nada, eso aquí era totalmente desconocido, y aquí debe haber niños también con alcoholismo fetal, lo que pasa es que no están diagnosticados, sino son chicos pues TDAH, con problemas, pero que no se les ha diagnosticado, ¿no? Uh-huh. Es un problema grave, porque no hay, porque imagínate, desde los 4 a los 16 años que se le diagnosticó en Barcelona, porque aquí no había manera, uh-huh. Porque allí hay el Valdebrón tiene una psiquiatra especialista, porque allí sí que hay muchos niños con este problema y los han ido diagnosticando con el tiempo. Hasta ese momento todo era que el niño que yo no sabía ponerle los límites, que yo era una madre adoptiva y entonces era muy permisiva, que era mayor, que... O sea, la culpa era de la madre. Sí, porque del padre no, que ellos tienen un padre, pero el padre... Sí, no, pero casi siempre es la madre la que lleva todo. La madre es la que... Y entonces, claro, eso genera un montón de problemas con otros niños sobre todo y con otros chicos que se aprovechan se dan cuenta en cuanto hablan con él que les falta picardía, les falta malicia, entonces bueno. Porque son niños buenos, o sea, son niños buenos que en un momento dado se le dispara algo en su cerebro que les hace tener comportamientos que no son los estándares, por así decirlo. Claro, porque no piensan en las circunstancias, o sea, no piensan en las consecuencias de lo que hacen. Entonces, por ejemplo, mi hijo salía un día con 15 años a la laguna con un grupo de amigos y después yo lo iba a buscar y me lo encontraba con los calzoncillos. Le habían quitado la chaqueta, la camisa, los pantalones, los y lo habían dejado desnudo, madre mía. Desnudo, sí. Y así todo. Y él como no sabe el valor de las cosas, pues le daba igual, cambiaba claro. Una bicicleta por un chicle, o una Nintendo por un cigarro, o no tiene, bueno, y todavía, porque él tiene ya 25 años, 26, y él todavía sigue pensando que todo vale igual y que no... Claro. Y que yo soy millonaria y que, mamá, cómprame no sé qué, que solo cuesta 500 euros. Digo, sí, hombre. Y todo claro, así. Claro, el valor del dinero. Claro. Y me comentabas tú cuando hablábamos largo y tendido. Pues, la verdad es que me impresionó tanto y me ha gustado conocer el tema. Que hay muchísimas, o sea, hay asociaciones en España y hay muchas familias en la situación por la que tú pasaste. Sí, esto es, bueno, pasé y estoy pasando porque esto no se acaba nunca. Claro, no se acaba. Hay una asociación muy potente en Barcelona, en Madrid, en Andalucía, que es que vinieron la mitad, imagínate, el 50% de los niños adoptados de esos países, que fueron muchísimos en los años del 2001 al 2006, uh-huh. Fueron muchísimos los niños que se adoptaron y la mitad de esos países, el 50% tenían este problema. Entonces, claro, hay muchos niños así. Claro. ¿Y qué, o sea, la agencia que hace las gestiones en adopción, qué es lo que...? No, ¿sabes qué pasa? Que en Ucrania, por ejemplo, no había agencia. Tú ibas directamente allí, ibas al centro de adopciones con una fecha, te daban un catálogo, ¿no? Y tú mirabas con una traductora y nosotros queríamos 2 hijos, pues dijimos estos 2. ¿Están sanos? Sí, están sanos, perfectamente sanos.
bueno, tienen desnutrición, tienen bajo peso, pero están sanos. Nosotros los fuimos a visitar, los niños monísimos, guapísimos, encantadores, súper bien, pero cuando ya vinimos para Tenerife empezamos a ver que el mayor, tenía sus problemas. Este niño que le pasa, y este niño que le pasa, y a mí nadie me creía, ¿no? Como Claro. Oye, y el adaptarse a, claro, en este caso doblemente complicado, el cambiar de lengua. Ese niño con 4 años ya tenía su lenguaje, tenía. Él hablaba ucraniano perfectamente. Yo aprendí mucho también porque estuvimos un mes allí y aprendí mucho para hablar con él, pero él cuando llegó aquí aprendió español en 3 semanas y él me decía, cuando yo le hablaba palabras en ucraniano, frases o tal, me decía, esas son palabras feas, así no quiero. Él lo pasó muy mal en el orfanato también allí, porque claro. es un rollo soviético, que estuvieron 1 año y medio en el orfanato y estilo soviético. Tú entrabas al orfanato, tú no oías a un niño llorar, ni gritar, ni nada de nada. Eso era disciplina soviética absoluta. Qué pena, ¿no? Y a mis hijos no les gustaba nada el orfanato, ¿no? O sea, no. Claro. De hecho, se fueron, cuando nos los llevamos, ni miraron para atrás, ni nada de nada, ¿no? Vieron los cielos abiertos. Claro, porque se junta el problema de la institucionalización en un sitio pobre. Imagínate, en el año 2003 el presupuesto para los niños era de 50 céntimos diarios por niño para comida, alimentación, ropa, medicina, todo. Entonces, claro, los niños estaban súper flacos. Mi hijo pesaba con 4 años 10 kilos. Era un esqueleto, claro. Se le caía el pelo. No tenía musculatura para poder correr, solo podía caminar hasta que empezó. Bueno, lo primero que aprendió a decir en español fue carne. Carne. Pobrecito mío. El hambre que tenía era impresionante, ¿no? La verdad es que sí. Sí. Pues entonces, claro, se junta todo, la desnutrición en el embarazo, la desnutrición después, la falta de estímulos y después el alcoholismo fetal, claro. Claro. Y el alcoholismo fetal, está claro que lleva a este tipo de trastornos. Allí en Ucrania no, o sea, allí no estaban diagnosticados ninguno. Vale. Tampoco yo creo que, a ver, en esos países, en aquella época, tampoco tenía, porque mi otro hijo tenía un problema de corazón que se iba a morir en 3 semanas. Y cuando vinimos aquí, lo llamamos al cardiólogo, pues sí que tenía una cosa, pero que con comida y con el tiempo se le quitó. O sea, la alimentación hizo milagros. Claro, sí, tenía una hernia que se le salía, todo el ombligo para afuera y el pediatra nos dijo, eso es falta de proteína. Cuando tú dale de comer, que eso se le quita. Y efectivamente se le quitó, porque yo decía, hay que operarlo, ¿no? Y no hubo que operarlo. Entonces, claro, son muchos factores que se juntan a un síndrome ya, ¿no? Sí. Que lo empeora. Claro. Y claro. Yo voy ahora a esa madre que tenía ganas de tener hijos y que fue y adoptó. Porque yo siempre digo, la discapacidad no pide permiso. Y siempre hemos hablado de ese niño, de esa madre que está gestante y que cuando llega ese hijo no es el que esperaba y tiene que hacer ese duelo como si el que esperaba se hubiese muerto y ahora tiene otro nuevo. Pero en el caso de una madre adoptiva o adoptante, ¿no? El periplo es totalmente distinto. Todo es distinto. Sí, todo es diferente. Nosotros tuvimos 3 años desde que empezamos con la documentación en el gobierno de Canarias hasta que adoptamos, pasaron 3 años. Un embarazo de 3 años que fue muy duro también. Y nosotros también habíamos solicitado niños sanos, porque yo no estaba preparada para un niño con una discapacidad intelectual también, ¿no? Porque él tiene también un retraso mental, porque su mentalidad es de un niño, él tiene 26, pero su mentalidad es de un niño de 12. Y lo que hace, y lo que piensa, y lo que quiere es de un niño de 12 años, no de 20 y pico. No le corresponde con ni con la edad cronológica, ni con su tamaño tampoco. Nada, no. Que me decías que medía 1,70 m o algo así. 80, ellos los dos crecieron, miden 1,80 m, son guapísimos, y atléticos y fantásticos, y son súper buenos de corazón, pero claro, esta discapacidad incomprensible, porque al principio nadie sabía, y todo el mundo me decía que no era el niño, sino que era yo, y yo decía, eso no puede ser. Fue muy duro aceptar
aceptar la discapacidad, aceptar la problemática de él y aceptar y luego esa culpabilidad que tú has tenido que llevar durante un montón de tiempo. Sí, claro, hasta los 16, que es que era yo era la culpable de lo que le pasaba al chiquillo. Y yo decía, no, hombre, que este niño tiene algo. Te imagino a ti leyendo y viendo, a ver qué es lo que he hecho mal, qué es lo que no he hecho, qué es lo que tenía que hacer. Sí, no, y inventando, porque no te da tiempo tampoco, porque es tal el requerimiento de atención que tienes que darle y el inventar. Yo digo, a mí no me va a dar Alzheimer nunca porque yo he inventado 20.000 cosas para darle la vuelta a lo que él propone, a lo que, ¿sabes? Te agudiza el ingenio y te tienes que hacer fuerte y te tienes que poner las pilas y aprender que esto es así. Era una cosa totalmente desconocida. Bueno, yo he ido un montón y hemos ido, pues imagínate, todas las terapias, todos los psicólogos, todos los psiquiatras, toda la medicación, todo lo que te puedas imaginar y más, lo hemos hecho nosotros. Y después llega un momento que dices, mira, yo he hecho todo lo posible, ya no puedo hacer más, sino estar ahí, quererlo, porque es un amor también, es súper cariñoso y amoroso, y aceptar que, bueno, pues que tiene esa dificultad y con eso tendrá que vivir el resto de su vida, él y nosotros, ¿no? Hombre, yo entiendo claramente el que te hayas sentido de esa manera, pero lo que no puedo entender es que no haya, o sea, que no haya habido un apoyo por ejemplo, a estas madres que se encuentran con este problema que no han buscado, evidentemente, como decía yo, la discapacidad no pide permiso, pero ese apoyo que cualquier madre que tiene un hijo con discapacidad necesita, en este caso, incluso ahí debería haber más implicación por parte de, pues no sé, de algún organismo, ¿no? Hombre, yo tiré mucho del servicio post-adopción del gobierno de Canarias, pero es que ¿sabes qué pasa? Que no se conocía ese tema. Aquí era un tema desconocido, entonces... Claro. Terapia conductual y eso no servía para nada y ahora para acá y ahora para allá y este niño lo que tiene es eso, que la madre mala crianza, ¿no? Que se dice sí, y cuando ya por fin le dieron la discapacidad y ya le reconocieron todo el tema de él, entonces ya empezamos claro, también eran 16 años, ya esto había evolucionado mucho, ya había más niños y ya empezamos con unos profesionales un poco mejores, con más conocimiento en el tema y ahí pues la cosa empezó a mejorar, pero mi hijo está institucionalizado de nuevo porque con nosotros no puede vivir porque él necesita atención para todo, desde vigilancia, ¿no? Vigilancia total. Y vigilancia porque él salta, ¿sabes? Él se va a la calle y él se mueve por ahí y él se busca la vida, son unos buscavidas porque hay un tema de retraso mental, pero de inteligencia, de supervivencia, ¿no? Y entonces él, mira, cuando estaba en la pandemia, estaba en un piso tutelado de Elías, se escapaba y cuando ya estaba aburrido porque no veía a nadie, paraba un coche de policía y les decía, mira, yo es que tengo una discapacidad y no sé volver a mi casa. Y entonces les decía dónde estaba y entonces la policía lo llevaba para no ir caminando. Dios mío. Sí, y si no se iba a un centro de salud y decía, mira, estoy perdido, no sé volver. Y entonces ellos llamaban y entonces lo iban a buscar. Qué bien, ¿Sabes? ¿verdad? Que tienen que al final tienen sus mecanismos para buscarse la vida, por así decirlo. Sí. Son supervivientes. A ver, todos los niños son supervivientes, los niños adoptados más, porque han vivido situaciones jodidas. Sí, que además ni siquiera sabemos ni conocemos. Claro, situaciones. Y entonces ellos tienen un sexto sentido para saber quién me puede ayudar y a quién le puedo sacar lo que yo quiero. Pues sí. Entonces, la verdad es que sí. Sí. Y bueno, y ahí estamos, y aceptando. Hubo momentos en mi vida en que yo quería denunciar al gobierno ucraniano por estafa. No me digas. ¿Sabes? Porque decía, esto es que nos engañaron, es que los niños no estaban sanos, nosotros claro. Sanos. A ver, una cosa es sano y otra cosa es un tema de esto que es tan complicado y tan desconocido, ¿no? Sí, porque el estar sano o no, eso se ve claramente, pero claro, cuando es un problema a nivel neuronal, ¿cómo lo averiguas? Si no vas viendo cómo va evolucionando. Claro. Y esta asociación, ahora mismo, ¿cuántos padres tienen acogido en su seno? Mira, no sé exactamente cuántos, pero en Barcelona hay, no sé, por lo menos. Nosotros estuvimos yendo, que íbamos a unas cosas que hacían ellos allí con los niños, y podía haber 30 o 40 padres.
de Caray. 40 chiquillos. Bueno, y eso porque yo tengo, de los dos tengo uno, pero hay una señora en Andalucía que tiene 3 niños adoptados rusos y los tres tienen SAF. Madre mía, madre Imagínate, mía. que esa mujer yo no sé cómo no se ha cortado las venas, porque es un sin vivir, ¿no? Es Sí. bueno, agotador y Y sobre todo que sabes que no, frustrante, que no, ¿no? que es algo que no tiene cura, porque es una... no tiene cura, Claro, eso el no tiene problema cura. es ese. El problema es No ese. tiene cura. Sí, Que lo- y bueno, y mi hijo ahora está un poco más tranquilo, está en un centro que lo saben llevar, que lo tienen cuidado, Sí. que vigilan que se duche, que se lave los dientes, pero todas las cosas de la vida hay que vigilarlo, porque él si no, se mete, en mi casa se duchaba, se ponía la cabeza debajo del agua Sí. y salía solo la parte de la cresta del pelo mojado, y le decía, ¿y el resto del cuerpo? Y decía, ya me bañé, digo, no, me tenía que meter con él ahí, ¿sabes? Una pelea para todo. Claro, Le digo, claro. mira, con 15 años yo no te voy a vigilar que te duches, tío. Yo vacilaba mucho también con él, porque es que si no lo mataba, ¿no? Como diciendo, a No, ver, es que ya tú hay tienes... situaciones en las que tiene uno que buscar la forma o la Sí, fórmula para poder sobrellevarla, porque es que si no, sí, no es sí, fácil, sí. no es fácil. No, Caloli, y después hay un ostracismo social, nadie te invita a nada, claro, él no claro, puede ir a actos sociales, ¿sabes? Se han claro, casado mis hermanos y él no fue, claro, porque no, él tiene que ser el centro de atención siempre y montar los pollos, claro. en fin, un trabajito. Que no es fácil, que no es fácil. No, Que no, no es fácil. la vida la vida de una familia con un hijo con discapacidad no es fácil. Y en este caso, pues Nada es fácil. lo que decía yo, que al final no es lo que tú has buscado, sino lo que te ha caído. Sí, lo En que este me caso, tocó, la palabra caído yo creo que es la más, la más certera, ¿no? sí, Es como si te sí, hubiera sí. venido algo así bueno, pues eso, sin pensarlo y sin Pensarlo, quererlo. sin saber, no, y sin Y saberlo, sin porque si a mí me lo saberlo, dicen desde el efectivamente. principio, Y sin uno a lo saberlo. mejor puede tomar las medidas adecuadas desde Sí. chiquitito. Pero claro, ya con 16 es muy tarde, ¿no? Es muy tarde, es muy tarde. Es muy tarde porque ya hicimos muchas cosas mal, Sí. ya él fue, ¿sabes? Fue a los carnavales, fue a las romerías, y eso es lo que él quiere ahora. Y yo digo, que tú no estás para ir a una romería. Claro. Pero Conoció ya conoce, un mundo que conoce un mundo. ahora le han quitado, Sí. evidentemente, porque no Sí, puede, sí, no sí. puede ser. No puede. Sí. Y claro, eso también es una pelea, porque él Pues quiere sí. ir a toda costa, ¿no? Caloli, no sé, me encantaría darte un abrazo, porque es que lo mereces un abrazo no sé, Bueno, de ahí ánimo, estamos, de ánimo, porque de la ánimo, verdad es sí. que es duro. Es Y muy duro, sí, celebro es muy duro. haber contactado contigo y conocer Sí. esta parte de la discapacidad a la que yo no le había dado, en 16 años, no le había dado voz. Pues me Imagínate. alegro mucho que Sí. haya gente que nos dé voz y que Sí. otras madres que tienen la misma problemática se sientan Por eso, representadas, ¿no? sí, no, y que se acerquen a nosotros y nos digan, mire, Sí, sí. yo he tenido este problema también porque Sí. es muy duro, es muy duro. Muy Caloli, duro. un abrazo muy fuerte. Pues nada, igualmente. Y a seguir luchando, encantada, sí. A seguir luchando. Venga. Bueno, amigos, Chao. pues yo Chao. cuando empecé el programa, de verdad, ni siquiera saludé, como siempre hago. Estábamos con tanta prisa, tenemos cambios en la dirección de los técnicos, es todo, este es el directo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora tenemos lo que a mí me gusta siempre, tener invitados en el propio estudio. Vamos a hablar con la doctora Sandra Fernández. Martínez, perdón, no sé por qué te quería poner yo Fernández. No, y lo tengo bien, Martínez, y lo tengo bien. Bueno, Sandra Martínez, ella es médico y es especialista en medicina de reconstructiva o... Sí, ¿Cómo le podríamos llamar? Sí, soy cirujana plástica. Cirujana plástica. Paula. Aquí te tienes que acercar, me están diciendo desde control, acercarte un poquito al micrófono, sí. Okay. Ella es cirujana plástica, pero aquí, como no es española, me imagino que estás haciendo todos los trámites para poder trabajar aquí y tener tu profesión tal cual. Pero tiene una clínica donde ayuda a muchas personas a superar muchísimas cosas. Y entre ellos, que lo que comentábamos, cuando alguna persona pierde su mama, por ejemplo,
pues el tenerla bien, el aspecto ese que cualquier mujer quiere, ¿no? Que queremos, porque nadie quiere que nos amputen nada. Ella viene acompañada de una colaboradora suya, que se llama Isabel Riera. Uh-huh. Y es nutricionista. Oncológica. Nutricionista oncológica, sí, efectivamente, que me lo tengo aquí escrito. Y apoya y ayuda, pues es precisamente a esas personas que en un momento dado han perdido, pues eso, en este caso, su mamá, para sentirse bien, porque yo siempre he pensado que cuando a alguien le amputa algo, al final tienes un bajón en tu vida, ¿no? Y tienes que superarlo. No todo el mundo lo supera de la misma manera. Hay gente fantástica que por sí sola, como el ave fénix, resurge. Pero hay otras que no, que necesitan mucho apoyo. En este caso está la clínica tuya, ¿no, Sandra? Claro que sí, Paula. Primero, agradecerte esta oportunidad y a todo tu maravilloso equipo por prestarnos estos micrófonos para contarte un poco este proyecto que se ha formado hace 3 años y medio. 3 años. 3 años y medio. Yo, efectivamente, como lo dices tú, yo soy Sandra Martínez, soy médica, soy colombiana, pero ya orgullosamente canaria de adopción. Como siempre lo digo, esta isla abrió sus brazos y me cobijó y no me dejó volver a salir. Motivo por el cual en mi especialidad de más o menos 25 años de experiencia, donde aún conservo mi equipo de trabajo en Colombia, con mi hija a la cabeza, que es cirujana plástica también, uh-huh, y mi yerno, que también es cirujano general, me vengo para acá con la idea, efectivamente, como dices tú, con la claridad de no poder operar acá por ahora, pero sí traigo en mi cabeza y en mi corazón todas estas pacientes que tuve la oportunidad de atender en Colombia y en las cuales tuve la condición de ser partícipe de estos procesos enfocados. Uno de ellos es el cáncer de mama, uh-huh, donde efectivamente es un tratamiento un poco más frío, es un poco más drástico, porque tienes que tomar una decisión muy radical de decirle a esta mujer, definitivamente, o es tu vida o son tus mamas. Y donde haces una amputación y un proceso lento de recuperación, donde empiezan a pasar ciertas etapas que son muy dolorosas, pero hasta ahí llega el cirujano, no puedes ahondar más porque es una recuperación que luego hace un equipo de especialistas, psicólogos, nutricionistas y demás. Cuando se abre la oportunidad de venir a esta hermosa isla, como siempre digo, me vengo con esta idea, junto con mi socia, Carolina Lobo, que dijimos, vamos a hacer un proyecto que esté basado en eso, en abrir una clínica no al uso, con la diferencia de que sea tu casa, sea un sitio, uh-huh, donde encuentres un equipo multidisciplinario de especialistas para poderte tratar desde un punto de vista científico, clínico, pero además de bienestar. Entonces, de allí que viene todo este equipo maravilloso. Siempre creo en los trabajos de equipo y por esto tengo esteticistas que están enfocadas en el tema oncológico, aunque no seamos una clínica oncológica como tal, pero sí tenemos todas las herramientas para poder llevar estas pacientes que han llegado a nuestra vida, uh-huh, que son las pacientes con tema de SEA de mama. Uh-huh. Aparte de eso, tenemos todo lo que es el enfoque de la medicina estética, avalada también con medicina de precisión para estas pacientes que también tenemos derecho a ponernos bonitos, y digo tenemos porque también pasé por una experiencia personal de cáncer, entonces no de mama, pero sí otra que dice sí. Pierdes toda la energía y dices, yo ¿para qué? No quiero seguir luchando. Al contrario, es cuando te tienes que armar de valor y decir, aquí sigo, y esta es sencillamente una prueba para elegirme por primera vez, que yo sea mi propia prioridad y poder hacer todas estas cosas para mí misma. Entonces, por eso una medicina estética enfocada en esto, tenemos medicina general, nutrición enfocada en el tema oncológica, contamos con Isabel, que está en el tema de oncología, fisioterapia, rehabilitación, y adicional a eso, pues llegamos a todo este grupo maravilloso de personas. Conozco a Yaisa, sí, que es maravillosa, es una gran amiga en común. Es una niña que lo superó muy bien, maravillosamente. Yo nunca he hablado en profundidad con ella, pero la veo y veo su, vamos, yo digo, es una colega de estas no sé, de bandera, ¿no? Que la ves muy... Total, que nos da mucha fuerza. Total, sí. He tenido la oportunidad de tenerla en la clínica, porque todos sus consejos, y además hasta sus pañuelos, que son elegantísimos para cada evento, tengo el placer de tenerlos en la clínica. Y bueno, entonces, nada, Aromabella, otra de las cosas que tenemos es esa parte de mejorar el tema nutrición, porque somos lo que comemos, y para el tema oncológico la recuperación es fantástica. Lo hacemos desde un punto de vista de consulta, ya lo
explicará un poco más Isabel, desde un punto de vista genético lo hacemos también. Tenemos la posibilidad de hacer estas prótesis de areola pezón en silicona, que restablecen mucho la identidad de la paciente, sobre todo cuando te ves al espejo y dices, hombre, aquí pasó algo, no me gusta lo que veo, y cómo puedes reposicionar esa parte en la mujer, ¿no? Sí. Entonces también... Hombre, es que es nuestro símbolo, ¿no? O sea, si ves a alguien, ves a un hombre desnudo de cintura para arriba, sabes que no, que es hombre. Y si ves una mujer, está clarísimo que si no tenemos mama, hay algo que tú dices, aquí hay algo que no falla, ¿no? Entonces, Isabel, tú desde el punto de vista, Isabel Riera, tú desde el punto de vista como nutricionista, dentro de la oncología, la nutrición, ¿qué juego hace? Bueno, buenos días, primero de todo. A ver, la nutrición y la alimentación dentro de los procesos oncológicos es fundamental. El estado nutricional de las pacientes, en este caso con cáncer de mama, pues ya la evidencia... Creo que deberías acercarte, o te acercas un poquito tú, o acercas el micrófono. Sí. Porque igual no te están oyendo, sí. Que digo que la nutrición y la alimentación dentro de los procesos oncológicos es fundamental. Sí. En este caso en el paciente de cáncer de mama, pero bueno, en todos los procesos oncológicos. Entonces ya la evidencia científica nos dice y nos demuestra que un buen estado nutricional pues mejora la respuesta a los tratamientos, reduce la toxicidad de los mismos, reduce las estancias hospitalarias también y en general pues mejora la calidad de vida de los pacientes. Entonces hay que tener en cuenta que todos los tratamientos oncológicos, sea del tipo que sea, tienen unos efectos secundarios muy grandes porque son muy tóxicos. Eso quería yo llegar, claro, a que nos sí, explicara. Sí. Entonces los efectos secundarios, bueno, pues van a ser diferentes dependiendo del tipo de cáncer, también de la localización. Ya sabemos que, por ejemplo, los cánceres de cabeza y cuello y todos los que afectan al tracto gastrointestinal, pues son los que más prevalencia de pérdida de masa muscular, sarcopenia, y son los que tienen, pero también el de mama. Entonces también depende mucho del tratamiento. La quimio, pues se ve una pérdida más de apetito y de masa muscular, y después en los tratamientos, por ejemplo, hormonales, pues un aumento de peso. Entonces pues difiere mucho dependiendo del tipo de cáncer, de la localización y también del estado nutricional de partida del paciente. Entonces tiene que ser un tratamiento muy individualizado. Has hablado de sarcopenia. La sarcopenia es algo que se habla poco, sí, pero que es el motivo de que mucha gente termine teniendo una discapacidad física, sí, porque no se puede mover, sí, ¿no? Sí. Entonces, a través de la alimentación podemos evitar llegar a tener esa discapacidad física, ¿verdad? Sí, ya te digo, todo depende del tipo de tumor y del tipo de tratamiento y de la respuesta de la persona, pero en general se empieza por una desnutrición relacionada con la enfermedad, que si se trata a tiempo y de manera efectiva, pues no tiene que llegar a sarcopenia. Entonces, pero también, una vez se llega a sarcopenia, también hay herramientas como para poder revertirla. Es verdad que ya cuando se llega a lo que viene después de la sarcopenia, que es la caquexia tumoral, ahí ya sí es verdad que la alimentación no se puede hacer mucho, ahí no. Pero cogido a tiempo, por decirlo de alguna manera, no se llega al estado de sarcopenia. No se tiene por qué llegar. De todas formas, volviendo a la sarcopenia no solamente se produce después de una enfermedad oncológica. También se puede tener sarcopenia, precisamente, que se ve en las residencias de mayores. Esas también personas que están quietas, sin moverse, que van perdiendo la masa muscular, porque quiero que expliques lo que es la sarcopenia, porque quien nos esté escuchando igual piensa que la sarcopenia es algo que te va comiendo. Bueno, realmente sí te va comiendo, pero es la masa muscular, ¿no? No, la sarcopenia realmente no es exclusivo de los pacientes oncológicos. Lo que pasa es que es muy frecuente verlo en este tipo de pacientes, también en pacientes mayores y a lo mejor en no mayores. O sea, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular y de funcionabilidad de la masa muscular. Ajá. O sea, no solo de la pérdida de esa masa muscular, sino también de su función. La fuerza que se pierde, exacto, por ejemplo. Es la fuerza. Eso es la sarcopenia. Y se da también en el adulto mayor. Claro, entonces la nutrición y la alimentación es fundamental.
Es fundamental. Sí, sí. ¿En qué tenemos que basarnos para evitar la sarcopenia? Por ejemplo, en mayores. Sí, hombre, es que, ya sabes, este programa va dedicado a la discapacidad. Vale. Yo pienso en todos esos mayores que están, fíjate, cuando hablamos no pensé en eso. Solamente pensé en el sentido estético que pudiera de alguna manera elevar la moral de esas personas que pierden. Pero en este caso, lo de la sarcopenia, ¿qué podemos hacer? Yo sé que las proteínas son fundamentales, bueno, ¿vale? Pero la sarcopenia, bueno, tiene que ser de manera individualizada, porque no es lo mismo para todas las personas, pero bueno, sí podemos decir, porque claro, depende de tu estado nutricional de partida. Ya. Entonces, por eso tiene que ser muy personalizado. Pero vaya, podemos decir que así, de forma general, que el nutriente esencial es la proteína. Ajá. O sea, la proteína y bueno, y después hay, bueno, pues formas de introducir esa proteína ya porque también hay diferentes grados de sarcopenia. Ajá. Entonces, bueno, pues generalmente se suele hacer incorporándola en todas las ingestas diarias que tenga el paciente o la persona mayor, pero suele ser así. Incorporándola en todas las comidas es una buena forma de evitar un poco esa sarcopenia. Lo que pasa que ya te digo, todo depende del estado nutricional de partida y de manera individualizada. Claro, porque claro, también las personas mayores también tienen otras patologías asociadas. Sí. Entonces por eso hay que adaptar mucho la nutrición y la alimentación. Claro, que todos no pueden comer lo mismo. Claro, exactamente. Evidentemente. Por eso. Sí. Sandra, tú en este mundo de la nutrición, la tienes a ella precisamente porque no la abarcas tú, o sea, lo tuyo. Por supuesto. Aquí el ideal era que la clínica, cada uno guardara su especialidad y tuviera su fortaleza. Claro. Entonces, yo me encargo de la otra parte, la parte, como dices tú, la parte de belleza, la parte de bienestar en ese sentido, pero la alimentación juega un papel supremamente importante. De ahí que estamos en este momento especializados en hacer una medicina para ti, una medicina basada en tu tema genético, ¿sí? Dirigida también por Isa y por otro equipo. ¿En tu tema genético? O sea, ¿te haces un estudio? Sí, haces nutrigenética, nutrigenómica, te haces un estudio tuyo, de tu saliva, donde esto lo mandamos a laboratorios especializados y esto nos da una respuesta donde solamente basado en tu genética podemos tener la posibilidad de hacer una medicina para ti. ¿Cuál es lo que tú debes comer? ¿Qué es lo que Paula puede consumir? Que es diferente a lo que hacemos todos. Podemos prevenir con esto enfermedades, podemos tener esas alertas para este tipo de patologías como el cáncer y no es que si ya está en tus genes no te vaya a dar, pero sí por lo menos cogerlo a muy temprana edad y se abre en diferentes ramas que puede uno ir eligiendo solamente a base de una sola prueba. Entonces ya está todo el equipo especializado para hacer esta medicina preventiva, una medicina personalizada, donde la nutrición juega un papel fundamental. Sí, ya decías al principio, somos lo que comemos. Somos lo que comemos, es algo que se dice muy a menudo, pero yo creo que se dice como, está lloviendo. O sea, que no se le toma en cuenta a esa frase que lleva consigo mucha importancia. Correcto. Mucha importancia, ¿no? Y aparte de eso, correlacionamos toda la parte de la nutrición con este equipo de médico, porque también somos un equipo médico adicional. Entonces, este programa manejamos todo y lo unimos. Eres hipertenso, te vamos a manejar esa parte. ¿A qué medicamentos? Porque hay farmacogenética y hay otras especialidades dentro del mismo estudio, dentro del mismo programa, y cómo nos apoyamos siempre de la mano de nutrición. Por eso siempre nos complementamos, una clínica con una variedad de especialidades. Pues eso es lo que tenemos al servicio. Si alguien pretende hacer un cambio en su vida, lo que primero que tiene que hacer es hacerse un estudio y ver qué debe comer, ver cómo debe comportarse, porque generalmente una de las cosas que hacemos es nos vamos al gimnasio. Bueno, tengo que mantenerme en forma, quiero que la masa muscular no me falle, vale, me voy al gimnasio a hacer pesas. Pero a lo mejor eso no es lo más indicado. Exacto. Habrá que empezar de otra manera, ¿no? O de alguna manera que te marquen pues no sé, un camino, unas por pautas. Así decirlo. Claro, es que tenemos muchísima información externa de las dietas, o sea, de dietas de supermercado, dietas de mi amiga, suplemento que toma, no sé quién, pero realmente eso no funciona para todo el mundo y no puedes estar
suplementado con cosas que realmente no necesitas, porque aunque son suplemento también puede hacer efecto dañino, efecto rebote, efecto contralateral. Exacto. Entonces allí Isa, que adoro la consulta de ella, por la cual soy la paciente número 1 de ella también, y toda mi familia y todas las personas que hemos estado beneficiados con esto, es que ella te coge paso a paso y dice esto, no, y sale uno y dice, no necesitas nada. Paula, ya sabes que siempre te he dicho que es tu casa, así que cuando quieras, para mí las puertas de Aroma Belleza están abiertas para ti y todo tu equipo, pero ella como que te aterriza, te dice, sí. Además es la forma que lo hace, dice, no, eso no está bien. No, y sales con una cosa hacia acá y te dice, suficiente, es esto lo que necesitas. Claro, no es que mucha gente se está suplementando de manera innecesaria. Hombre, yo eso sí que lo encuentro mal. Entonces, eso, a ver, la suplementación no es inocua, siempre lo digo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacer primero una valoración del estado nutricional de la persona y después, bueno, a veces sí necesita alguna suplementación, pero por regla general, o no necesita ninguna o necesita alguna específica, claro, primero se evalúa cómo está el estado nutricional y se hacen analíticas para poder saberlo, y después ya si hay algún déficit de algún micronutriente o macronutriente o lo que sea, pues ya se suplementa eso de manera específica, pero no de manera general ahí sin sentido como se está haciendo ahora. El magnesio es bueno, todo el mundo toma magnesio. Bueno, por ejemplo, el magnesio, ahora todo el mundo está tomando magnesio de los diferentes tipos de magnesio que hay, cualquiera, el que el primero encuentren, por decírtelo así. Entonces, el magnesio, por ejemplo, tiene contraindicaciones. Sí, por supuesto. Entonces, si eso no lo sabes y te empiezas a suplementar ahí porque sin que nadie te lo controle, pues la verdad es que puedes tener un problema. Sí. Entonces, es que ahí va yo, que conozco mucha gente que dice, no, a mí me han dicho que el magnesio es muy bueno. Digo, sí. Bueno, depende. Hasta me lo han recomendado. Digo, mira, yo no me tomo nada porque yo soy muy miedosa. No, depende. Yo no me tomo nada. Hasta que no vayas a visitarnos, no te tomas nada. Hasta que no nos visites, he llegado muy lejos sin tomar magnesio. O sea que no lo necesito ahora. Claro. Pero vamos, que es eso, que hay muchas cosas. Y volviendo al tema de la estética en la mujer, el sentirse bien con uno mismo. Porque muchas veces dice, es que es una muy coqueta. Y digo, no, es que tú cuando te miras al espejo quieres verte a gusto. Y da igual, aunque no vayas a la calle a ningún lado, pero que te sientas a gusto contigo misma. Eso es fundamental. Y eso también es salud. Por supuesto. Porque, salud mental, además. Claro, por eso salud mental. Entonces, esa señora, o esa chica, o esa joven, que además está dando mucha gente joven, en el caso de Yaisa, que pierde esa mamá, se regenera, o sea, se le reconstruye, que no es de una sola vez. Por supuesto. Que son muchas veces. Es diferente el caso. Es diferente el caso cuando las hacemos en forma parcial, cuando las hacemos totales, cuando hay que usar expansores. Bueno, y depende si realmente vale la pena o si ya la paciente dice, yo prefiero quedarme en estas condiciones y no quiero seguir adelante. Un riesgo de seguir colocándome un implante que también tiene sus pros y sus contras a nivel de resultado. Pero realmente lo que dices tú es lo más importante, el poderte elegir como prioridad, que siempre es lo que yo digo, el poder ver la belleza que tienes interior, esa fuerza emocional que tiene uno para salir y afrontar una situación de estas que no es fácil por los que hemos pasado con esto. Pero, y poderte, lo que hacemos nosotros en la clínica es recibirte con esos brazos abiertos y decir, ¿qué necesitas? Porque no solamente es el tema corporal, se descuida la parte facial, se descuida la cara, se descuida la alimentación, porque ya entras en un bucle donde dices, ya no quiero nada, no quiero seguir, no me veo linda, no quiero seguir adelante, no soy atractiva. Entonces, donde le decimos, no, sí eres muy atractiva, vamos a ir mejorando todas estas facetas por etapas. Y una de esas opciones también son estos implantes de areola pezón que hacemos, que los puedes quitar y colocar sin ningún problema, no tiene ningún tipo de adherencia, ni producto, ni nada, sino que lo quitas y es estético. No es por ¿cómo se llama? Por pigmentación, no sé. No es la micropigmentación, existe la micropigmentación también, que son esos tatuajes. Lo que pasa es que también este tipo de productos, en cierto modo, a veces pueden irrumpir después en estudios posteriores radiológicos y demás. Y pueden hacer daño. Claro, y a veces cuando hay que someter
someterse a múltiples cirugías, pues no vale la pena estar haciendo una lesión en el tejido cuando todavía no sabes cuál va a ser el estado final. Claro. Cambio, este tipo de prótesis sí las podemos colocar y son de quitar y guardar en una cajita nada más, y vuelves y las posicionas, como para cuando dices, me va al espejo, quiero estar con mi pareja y quiero estar tranquila y sentirme más segura. Más segura, en esos casos funciona. Y de resto, pues nada, todo el esquema completo que hacemos en Aroma Belleza para brindar y abrir esas puertas, para empezar a enriquecernos con la experiencia de vida, con la experiencia profesional y con todo eso, a decir, ¿qué necesitas? Que esta es tu casa. Y así la recibimos siempre. Isabel, no sé si tú habrás oído hablar, como nutricionista que eres, de que muchas personas opinan que el autismo tiene que ver con la alimentación. No el autismo con la alimentación, sino que el autismo mejora con la alimentación, eliminando azúcares. Hay una serie de cosas que... ¿Sabes algo de esto? ¿Tienes alguna...? A ver, básicamente es lo que ahora mismo se conoce como dieta antiinflamatoria, que no es como tal una dieta antiinflamatoria, es lo que está más de moda así para las personas con autismo. Sí, para las personas con autismo. Pero realmente no es milagroso. O sea, lo que te voy a decir de alimentación, pero sí ayuda. Que puede paliar un poquito. Sí, es también de manera individualizada. Sí, claro, por supuesto, porque tiene que ser así. Pero así, a grandes rasgos, es pues la eliminación de todos los azúcares refinados, de todas las grasas trans, la reducción de las grasas saturadas, el aumento de alimentos de origen vegetal, de proteína vegetal también, que esto no quiere decir que haya que eliminar la proteína animal, por favor, para nada, sino la carne roja, eso sí. Eso sí que hay que reducirla. Básicamente lo que viene a ser una dieta mediterránea bien hecha. Bien sana. Bien hecha, o sea, la real dieta mediterránea. Eso es más o menos, pero ya te digo, tiene que ser de manera individualizada. Es que yo sé de personas que están llevando una serie de dietas con sus hijos y que han mejorado el comportamiento. Sí, se mejora. Porque claro, las personas con autismo tienen esas disrupciones, tienen una serie de circunstancias que les hacen bastante complicado. Sobre todo el tema del azúcar libre. Sí, el azúcar que añadimos, el azúcar, el azúcar de los alimentos, no se entienda como el azúcar, yo digo la rápida, la que le pones al café para que no sepa amargo. Sí, de fácil absorción. Porque luego están las otras que son lentas. Da unos picos de glucosa, de insulina y tal, que bueno, no benefician. O sea, hay estudios que sí es verdad que benefician bastante a las personas con autismo. Sí. Pues ese lado, mira, una cosa, me ha encantado que la trajeras. No sabía yo. Paula, yo te dije que yo tenía un equipo maravilloso. Vale, pero yo no pensaba que tenía. Digo, pues mira, es que y hay muy muchas acertado. Más sorpresitas, así que... Es muy acertado el tema de o sea, la nutrición. Yo es que soy un amante de comer bien. Sí. ¿Entiendes? Entonces siempre digo, prefiero comer esto. Esto no lo como. A veces incluso dejo de ir a comer fuera porque a lo mejor sé o sea, que me invitan unos amigos, digo, no, a ese restaurante no, porque ya sé que ahí no va a haber nada que yo vaya a comer a gusto. Claro. Y para no comer, pues mira, para no comer me quedo en mi casa, ¿no? Que en mi casa ya como yo lo que realmente me agrada, bueno, lo que me agrada y además sé que es bueno, que es sano. Realmente es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa claro lo que pasa es que actualmente con tantas redes sociales, sobreinformación, intoxicación y tanta cosa que hay, bueno, pues entonces nos hacemos un lío, pero realmente es bastante más sencillo. Es una valoración del estado nutricional, adaptar la alimentación al estado fisiológico o fisiopatológico del paciente y ya está, no tiene mayor... ciencia, y suplementar eso en momentos puntuales cuando hay déficits reales que se sepa que tenga algún tipo de beneficio, si no, pues no. Entonces realmente no es complicado, Paula, lo que pasa es que hay que hacerlo, pues bueno, bien. Estudiándolo, como todas las cosas. Sí. Uy, nos quedan ya 5 minutos, no sé si desde qué tiempo nos quedan. No, 5 minutos no, 5, no, nos queda 1 minuto. Creo. Tengo 55, son 54. Estoy perdida. Bueno,
Pues podemos ir. Por eso tenemos. Pues nada, yo estoy encantada de que hayáis venido, desde luego. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo Paula. que, bueno, pues que mejoréis la vida de las personas que se acercan por allí, Bueno, me gustaría que dijeras el sitio, porque ya que estás aquí. Bueno, gracias, Paula. Pues Claro. sí, la clínica, nuestra clínica, tu clínica, se Sí. llama Aroma Belleza Clínica Estética Aroma. y Bienestar. Aroma Correcto. Belleza. Estamos ubicados en el centro de Santa Cruz de Tenerife, Ujú. cerca a la Rambla. Y allí estamos al servicio, a las órdenes tuyas y con todo este equipo maravilloso que nos encantaría que pudieras pasar a visitarnos. Pues lo haré, casi seguro que sí, que lo haré. Lo que no sé es cuándo, pero lo haré. Lo haré porque, sobre todo ya después de ver lo de la nutrición, que ya lo de la belleza, un poco que no, No, pero el bueno, tema de la dale. nutrición, Allí estaré, Paula. Sí, ahí Allí estaré. estará. sí que Tú me- llegas y vas a encontrar a Isa de primer plano. Sí. pues nada, que tenemos que dejarle ya el sitio al compañero que viene detrás. Listo. En unos minutos nos pondrán la sintonía de cierre. Y bueno, están ahí, están ensartados en no se sabe qué. Os voy a hacer una fotografía, ¿es Paula, posible? pero Sí, para muy nosotros bien. un orgullo y además, si estuvieras en ella también, fantástico. Bueno, A ver, vamos a hacer, los quitamos, invitados- a ver, los quitamos invitados- aquí el agua. Los invitados son los protagonistas. Yo soy un mero vehículo del programa. Pero sí nos gustaría tú nos podrías tomar una foto de allá para acá. Oye, muy gentil, gracias. ¿Ah? No se oye. Adiós, me voy, auf Wiedersehen, good night. No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, auf Wiedersehen, adieu. Adieu, adieu, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, auf Wiedersehen, au revoir. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, auf Wiedersehen, adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Capital Radio.